Tiempo atrás, recibí una carta de denuncia de una hermana a una líder y 2 diáconos. ¿A 3? Decía que una líder, la hermana Shin, no hacía un trabajo práctico, sino que actuaba por inercia, y no le importaban las dificultades de los demás. Los otros 2 diáconos también tenían problemas. Recordaba que yo ya había hablado con ellos antes de los problemas señalados, y que había tratado con ellos. Habían adquirido autoconocimiento, y la hermana Shin hasta lloró de pesar. Supuse que podía brindarles más ayuda, que no hacía falta destituirlos. Estaba segura de que podían hacer un trabajo práctico. Además, vi que la hermana denunciante había conseguido algunos avales para su carta, pero que no eran buscadores fervientes, y algunos estaban a punto de ser expulsados de la iglesia. Muchos de los problemas denunciados eran acerca de la conducta de aquellas 3 personas en el deber. Parte de la denuncia no era totalmente clara ni precisa. Esto me hizo pensar que la hermana que redactó la carta podría ser arrogante. ¿Qué sabía ella? Denunciar a una líder y a 2 diáconos al mismo tiempo por algunas pequeñeces. Si los destituían, ¿quién haría el trabajo de la iglesia? ¿Estaba protegiendo la labor de la iglesia o echándola abajo? Reflexioné. Estoy a cargo del trabajo de ellos. ¿No debería saber mejor que nadie si hay un problema? ¿O si hacen un trabajo práctico? Tienen problemas, sí. Pero ninguno de nosotros ha sido perfeccionado, así que ¿quién no se equivoca? Denunciarlos y destituirlos en cuanto hay un problema es un criterio excesivo para los líderes. Cuanto más lo pensaba, más creía que tenía un problema la hermana denunciante. Y no le di importancia a aquella carta. Quería plantearles aquellos problemas a la líder y los diáconos, tratar con ellos un poco, ayudarlos y ya está. 2 o 3 días después, la líder superior sacó repentinamente a colación aquella denuncia. Como yo no la había gestionado, me mandó presentarla en la iglesia para debatirla abiertamente. Accedí a hacerlo de palabra, pero en realidad no lo hice. ¿Por qué no? Creía que esas personas eran bastante capaces en el trabajo y que si aireábamos sus problemas para que todos los debatieran abiertamente, ¿sería apropiado? ¿Enfocaría todo el mundo sus problemas correctamente? ¿Y si opinaban que tenían demasiados problemas y ya no aceptaban su liderazgo? ¿No debía proteger yo su trabajo? Podría ayudarlos en privado, lograr que cambiaran, y luego podrían cumplir correctamente con el deber. Dios sabía que estaba siendo rebelde e inflexible al negarme a aceptar lo exigido por la líder. Esta me buscó otra vez. Y me habló detalladamente de mis nociones equivocadas y mi carácter. ¿Qué te dijo? Me hizo una pregunta a cambio. La verdad impera en la casa de Dios, y hemos de ser justos con todos. ¿Por qué habrías de encubrir a líderes y diáconos con problemas? ¿Por qué no estar de parte de Dios? Formar un círculo cerrado, protegerlos, es la senda de un anticristo. ¿Por qué no seguir los principios con los demás? ¿No crees en el pueblo escogido de Dios? ¿No crees que reine la verdad en la casa de Dios? Finalmente, subrayó. Te niegas a delatar a los falsos líderes, pero los encubres y no te pones de parte de la verdad. Tenía razón. No gestionar una denuncia es protegerlos. En ese momento no lo admití del todo. Todavía discutía y razonaba internamente. Anteriormente me habían reprimido unos falsos líderes y había presenciado personalmente el perjuicio al trabajo de la iglesia y a sus miembros con ellos al mando. Y su conducta me enojó mucho. Siempre había destituido a quienes se habían delatado como falsos líderes. ¿Cómo podía proteger a unos falsos líderes? Ella continuó analizando la naturaleza de mis actos, delatándome como una falsa líder que empleaba filosofías satánicas. Según ella, protegía a esos líderes como los funcionarios del PSH se protegen entre sí. Y si me daban poder, sería un anticristo. Falsa líder y anticristo. Cada vez que decía esas palabras, se me partía el corazón.
Me alteré mucho y me sentí agraviada. No podía parar de llorar. Llorando oré. Oh, Dios mío. Sé que la líder está exponiendo un problema real que tengo, pero yo no lo veo. Te pido esclarecimiento y guía para que pueda conocerme y aprender la lección correspondiente. Organicé una reunión al día siguiente para debatir abiertamente y discernir a la líder y los diáconos denunciados. Los hermanos y hermanas no estaban atacando sus problemas como había imaginado, sino que hablaban justa y objetivamente de los problemas a partir de la denuncia, y ponían ejemplos concretos para debatir cómo cumplían esas personas con el deber. El debate sobre la hermana Shin dio un vuelco a mi evaluación de ella. ¿Qué opinaba todo el mundo de ellos? Muchos dijeron que ella no hacía un trabajo práctico, que solo actuaba por inercia en las reuniones. No resolvía problemas reales ni hacía seguimiento del trabajo. Todos lo pasaban mal en el deber, pero ella no mostraba interés. No compartía la verdad cuando organizaba el trabajo o cambiaba a la gente de deber. Así que tenían que solucionar ellos solos las cosas cuando se ponían difíciles o ayudarse entre sí. La líder estaba desaparecida. La conducta de la hermana Shin era muy decepcionante para los hermanos. Cada evaluación era una queja de la indiferencia y la falta de trabajo práctico de la hermana Shin. También era una acusación en mi contra. Al oír hablar a todos, me quedó una sensación que no sé describir. Me sentía culpable, avergonzada, y como si me hubieran abofeteado con fuerza en la cara. La iglesia de la que me encargaba tenía una falsa líder que no hacía un trabajo práctico sin que yo lo supiera. Yo estaba muy segura de que buscaba la verdad y hacía un trabajo real como líder. Cuando denunciaron sus problemas, no los investigué ni gestioné, sino que quise ayudarla a avanzar en privado. ¿En qué me diferenciaba de la hermana Shin? Yo no pensaba en las necesidades de los demás, ni resolvía sus problemas y dificultades. Era una falsa líder, en una posición de poder que no hacía su trabajo. Los hermanos plantearon después los problemas de los dos diáconos. La hermana Wang gestionaba las cosas de forma emocional y carecía de principios en el deber. También era arrogante y utilizaba su posición para cohibir a la gente hasta el punto de oprimirla. ¿Oprimirla? Era muy agresiva, lo que hacía mucho daño a los hermanos y hermanas, a quienes reprimía en el deber. Estos no eran los pequeños problemas que yo había imaginado, cosas que podían resolverse con algunas enseñanzas. Me abochornó oír lo que compartieron todos. Sus formas de ser falsos para hacer un trabajo real se desplegaron ante mí una tras otra. Estaba asombrada. Estaban tan llenos de problemas que incitaron la ira de los demás. Pero yo lo pasé por alto. ¿Qué estaba haciendo con mi deber? ¿Eso no era un fallo grave por mi parte como líder? Luego, por fin, me calmé para orar y recapacitar acerca de mi problema. Leí después unas palabras de Dios. Vamos a verlo en video. Muy bien. Dios Todopoderoso dice: los falsos líderes no hacen un trabajo real. Tampoco acuden nunca a inspeccionar, supervisar o dirigir las distintas especialidades de trabajo, ni hacen visitas puntuales a los distintos grupos para averiguar lo que está pasando, inspeccionar cómo progresa todo, qué problemas persisten, si el supervisor de grupo es capaz de hacer su trabajo, cómo están respondiendo los hermanos y las hermanas al supervisor, qué piensan de él, si alguien está siendo reprimido por el líder de grupo o por el supervisor, si alguien que posee talento o busca la verdad está siendo reprimido o alienado por otros, si alguna de las personas más cándidas está siendo intimidada, si las personas que expusieron y denunciaron a los falsos líderes están siendo reprimidas y controladas, si, cuando la gente hace sugerencias adecuadas, éstas son aceptadas, y si el líder de grupo o el supervisor es alguien malvado o al que le gusta que la gente lo pase mal.
Si los falsos líderes no hacen ninguna de estas tareas, deben ser reemplazados. Digamos, por ejemplo, que alguien informa a un falso líder de que hay un supervisor que a menudo reprime a la gente y la refrena. Los hermanos y las hermanas tienen una opinión sobre él, pero no se atreven a hablar. El supervisor encuentra diversas excusas para reivindicarse y justificarse, y nunca admite sus errores. ¿Por qué no reemplazaron enseguida a un supervisor así? Pero el falso líder dice: se trata de un problema de entrada en la vida de la gente. Es demasiado arrogante. Todo aquel con algo de calibre es arrogante. No es gran cosa, solo necesito un poco de comunicación con él. Durante la comunicación, el supervisor dice: admito que soy arrogante. Admito que hay veces que me preocupa mi propia vanidad y mi estatus. Pero otras personas no son buenas en ese ámbito de trabajo. A menudo me vienen con sugerencias inútiles. Así que existe una razón por la que no los escucho. El falso líder es incapaz de entender la situación como un todo. No se fija en la calidad del trabajo del supervisor y mucho menos en cómo son su humanidad, su carácter y su búsqueda. Lo único que hace es decir, despreocupado: me han informado de esto, así que te estoy vigilando. Te estoy dando una oportunidad. Después de la charla, el supervisor dice que quiere arrepentirse, pero si luego lo hace de verdad, o si simplemente es una mentira y un engaño, y en cuanto a sí sigue trabajando como antes, a cómo es su trabajo, al falso líder le trae sin cuidado y tampoco trata de averiguarlo. No se da cuenta de que el supervisor lo estaba engañando, engatusando. No presta atención a lo que las personas que están por debajo denuncian sobre el supervisor. En realidad, no acude a ver cuán grave es el problema de esa persona. Si existe o no el problema que denuncian los que están por debajo, si es real o no, si se ha de reemplazar o no a esa persona. No dedican ninguna consideración a estos problemas, sino que siguen posponiendo las cosas. La respuesta del falso líder a estos problemas es extremadamente lenta. Actúa y se mueve muy despacio. Continúa actuando con indecisión. Le sigue dando a la gente otra oportunidad, como si esas oportunidades que él da fueran tan preciosas e importantes, como si pudieran cambiar el destino de los demás. Al falso líder no le resulta posible ver la naturaleza y esencia de la gente a través de lo que se manifiesta en ellos, ni juzgar qué tipo de senda recorre una persona basándose en su naturaleza y esencia. Tampoco dilucidar si una persona es apta o no para ser supervisor basándose en la senda que recorre. Es incapaz de verlo de esa manera. Solo cuentan con dos trucos: hacer una parte con la gente para darles una charla y otra oportunidad. ¿Cuenta eso como trabajar? Los falsos líderes consideran como algo muy preciado e importante sus charlas con la gente, las cosas triviales que les dicen, las palabras vacías, la doctrina. No son conscientes de que la obra de Dios no es simplemente hablar, sino también tratar y podar a las personas, exponerlas, juzgarlas y, en los casos graves, probarlas y refinarlas, castigarlas y disciplinarlas. No existe un único enfoque. Entonces, ¿por qué están tan seguros de sí mismos? ¿Pueden sus discursos de doctrina y la repetición de ciertas consignas convencer a la gente y hacerla cambiar? ¿Cómo pueden ser tan ignorantes e ingenuos? ¿Tan fácil es arreglar la forma equivocada de hacer las cosas y el comportamiento corrupto de una persona?
¿Tan fáciles son de resolver las actitudes corruptas de la gente? Los falsos líderes son demasiado estúpidos y superficiales. Dios no utiliza un solo método para resolver el problema de la corrupción de las personas, sino muchos. Establece diferentes ambientes para exponer a las personas y hacerlas perfectas. La forma de trabajar de los falsos líderes es demasiado simple. Hacen una parte con la gente para hablar con ellos. Luego, un poco de trabajo ideológico. Les dan un pequeño consejo y piensan que eso es trabajar. Qué superficial, ¿verdad? ¿Y qué problema se esconde detrás de esta superficialidad? ¿Se trata de ingenuidad? Son extremadamente ingenuos respecto a su visión de la gente. No hay nada más difícil de arreglar que las actitudes corruptas de la gente. Como dice el refrán, un leopardo no puede cambiar sus manchas. Los falsos líderes no tienen ninguna percepción de estos problemas. Cuando se trata del tipo de supervisores en la iglesia que les ponen las cosas difíciles a los demás, que interrumpen el trabajo de la iglesia, que siempre reprimen a la gente, los falsos líderes no hacen más que hablar. Les basta con un par de palabras de trato y poda. No son rápidos a la hora de reasignar o reemplazar a las personas. Del mismo modo, la manera de hacer las cosas de los falsos líderes también causa un tremendo daño a la obra de la iglesia y a menudo impide que esta obra progrese con normalidad, con éxito, con eficacia y, con frecuencia, debido a la interrupción por parte de los malvados, causa retrasos, daños y retenciones. Todas estas son las consecuencias adversas causadas por los falsos líderes que no hacen un uso adecuado de la gente. En apariencia, estos falsos líderes no están haciendo el mal a sabiendas como los anticristos. No establecen deliberadamente su propio feudo ni siguen su propia senda. Sin embargo, dentro del ámbito de su trabajo, los falsos líderes no son capaces de abordar rápidamente los diversos problemas causados por los supervisores. No son capaces de reasignar y reemplazar enseguida a los supervisores de baja calidad, lo cual resulta en un grave perjuicio para la obra de la iglesia. Y todo ello se debe a la negligencia de los falsos líderes. Amén. Con esta lectura sentí que las palabras de Dios me juzgaban y delataban personalmente. Al recibir la denuncia sobre la líder y los diáconos, mi actitud fue frívola. No quise ir a verificar nada ni a ocuparme de ello inmediatamente. Pensaba que aunque sí tenían algunos problemas, sabían hacer un trabajo real, así que podría ayudarlos a avanzar. No estaba al tanto de las cosas. Y luego estuve segura de mí misma y me mantuve firme cuando hicieron una denuncia. Solo creía en mi propio juicio e ignoraba lo que dijeran los demás. Incluso pensaba que los redactores de la carta exageraban y estaban siendo injustos. Vi que yo no solo no hacía un trabajo práctico y estaba ciega, sino que también era arrogante. Había hablado con la hermana Shin 2 meses antes acerca de no hacer un trabajo práctico y ella expresó arrepentimiento. Creía terminado mi trabajo, que se había resuelto el problema. Pero en realidad, a raíz de lo compartido por todos, observaba que no había habido cambios. Sus lágrimas habían sido falsas. Pero yo no tuve discernimiento. Quise mostrarle amabilidad y seguir ayudándola y dándole oportunidades. Luego la hermana Wang siempre era arrogante y muy temperamental, y de vez en cuando lo informaban. Pero yo creía que era una corrupción pasajera y no le prestaba mucha atención. A veces tenía unas palabras con ella y creía haber hecho mi trabajo, que posteriormente cambiaría. No discernía su esencia en función de estas cosas, ni trataba de gestionarlas según los principios. No veía las cosas claramente.
Dios dispuso las cosas para que la denuncia de los hermanos y hermanas me diera la ocasión de adquirir discernimiento. Pero yo ignoré todo eso, ajena a la obra de Dios y sin confiar en los demás. Creía obstinadamente en lo que veía. Cuando no lo gestioné correctamente, una líder me ayudó, pidiéndome que lo analizara con los demás para compensar aquello de lo que carecía. Pero no lo hice, por temor a que no saliera bien. Comprobé que realmente tenía un grado significativo de arrogancia. La líder y los diáconos llevaban años en el deber, pero aún no se habían transformado tras algo de crítica y disciplina. Es decir, no aceptaban la verdad. ¿De qué serviría más enseñanzas y ayuda? Creía ingenuamente que bastaría con un poco más de enseñanza. Aparentemente, pensaba que mi ayuda y enseñanza serían más útiles que las palabras de Dios, más que el juicio, el castigo y la disciplina de sus palabras. Eso era sumamente irracional y arrogante de mi parte, repugnante en verdad. En ese punto, sentía que, aunque la denuncia era acerca de los problemas de otros, también estaba exponiendo los míos. Había falsos líderes y obreros delante de mis narices, pero no los detecté, ni gestioné la situación. Esto retrasó la entrada en la vida de los hermanos y la labor de la casa de Dios. Actuaba exactamente igual que esos falsos líderes que no hacen un trabajo práctico y Dios expone. Empecé a bajarme del burro poco a poco. ¿Y qué hiciste después respecto a la líder y los diáconos? En función de su desempeño, concluimos que eran falsos y carentes de trabajo práctico, y los cesamos. Había terminado de gestionar la denuncia, pero tenía esa experiencia grabada en el corazón. Al recordar cómo me había reprendido la líder, diciéndome que protegía a esa gente, que no delataba a los falsos líderes y obreros, me sentí tan mal que no lo puedo describir. Me detesté de verdad. ¿Cómo podía haber hecho algo así? Volví a presentarme ante Dios en oración y búsqueda. Dios mío, soy muy corrupta. No soy capaz de cumplir con el deber como tú exiges. No puedo evitar hacer cosas perturbadoras. Dios mío, quiero hacer una honda introspección y resolver mis problemas con la verdad. Para poder librarme de la corrupción y cumplir con el deber, te pido guía y esclarecimiento. Tras orar, recordé lo que estaba pensando cuando recibí aquella carta y mi actitud y perspectiva al respecto. Me acordé de lo creída, engreída y arrogante que era en aquel momento. Determiné cada juicio y decisión como si tuviera un ojo que todo lo viera, sin orar ni buscar en absoluto. Gestioné el asunto sin albergar la menor duda y no seguí las instrucciones de la líder. Creí estar haciendo las cosas de forma correcta. Esto me provocó un escalofrío en todo el cuerpo. ¿Cómo podía haber estado tan segura y haber sido tan engreída? Me vinieron a la mente unos pasajes de la palabra de Dios. Te los leo. De acuerdo. Dios dice, si en el fondo realmente comprendes la verdad, sabrás cómo practicarla y obedecer a Dios y, naturalmente, te embarcarás en la senda de búsqueda de la verdad. Si tu senda es correcta y conforme a la voluntad de Dios, la obra del Espíritu Santo no te abandonará y correrás menos peligro de traicionar a Dios. Sin la verdad es fácil hacer el mal. No podrás evitar hacerlo. Por ejemplo, si tienes un carácter arrogante, que se te diga que no te opongas a Dios no sirve de nada. No puedes evitarlo. Escapa a tu control. No lo haces intencionalmente, sino que esto lo dirige tu naturaleza arrogante. Tu arrogancia te haría despreciar a Dios y verlo como algo insignificante. Harían que te ensalzaras a ti mismo, que te exhibieras constantemente.
te harían despreciar a los demás, llevarte solo a ti en el corazón, creerte superior a los demás y hasta a Dios. Y al final te sentarías en el lugar de Dios y exigirías a otros que se sometieran a ti, y venerará tus pensamientos, ideas y nociones, como si fueran la verdad a adorar. Ve cuántas cosas malas te lleva a hacer esta naturaleza arrogante y engreída. Creen que sus intenciones son buenas, que no están haciendo el mal, que no puede considerarse que vulneren la verdad. Creen que actuar conforme a sus intenciones es practicar la verdad, que actuar así es obedecer a Dios. De hecho, no buscan a Dios ni le oran sinceramente en este asunto. No han hecho su mayor esfuerzo por cumplir lo que Dios les pide para satisfacerlo. Carecen de este estado verdadero, de este deseo. Este es el mayor error de su práctica. Si crees en Dios, pero Él no está en tu corazón, ¿no intentas engañarlo? ¿Qué efecto tiene esa fe? ¿Qué se gana con ella? ¿Y qué sentido tiene tal fe en Dios? Amén. Amén. Ya conocía bien estos pasajes, pero entonces me resultaron especialmente incisivos. Con el juicio y la revelación de las palabras de Dios vi muy clara mi fealdad. Los hermanos y hermanas denunciaron a la líder y a los diáconos, pero yo solo mostré desdén. Creía conocerlos muy bien y que tenían capacidad en el trabajo, que los otros no lo veían todo, pero yo veía la imagen completa. Creía que lo mejor era hacer las cosas a mi modo. La líder me ordenó gestionar la denuncia con transparencia, pero en mi opinión, gestionarla abiertamente provocaría prejuicios en los demás y perjudicarían la labor de la iglesia. Consideraba que lo más prudente era enseñar y ayudar tras bambalinas. Mantuve la confianza en mí misma en todo momento. Estaba segura de que hacer las cosas a mi modo era el mejor enfoque. No oré ni busqué la voluntad de Dios en absoluto. Y ni siquiera reconocí que este era un entorno dispuesto por Él para advertirme. No llevaba a Dios en el corazón. Creía entenderlo todo y poseer la verdad, como si mis opiniones personales constituyeran las de Dios. ¿No estaba colocándome en el lugar de Dios e ignorándolo totalmente? Llevaba pocos meses en un puesto de líder y comprendía muy poco de la verdad. Era la primera vez que me encargaba de una denuncia, pese a lo cual confiaba al máximo en mis ideas y perspectivas. Ignoré los claros principios de la Iglesia sobre la evaluación de falsos líderes y tomé mis propias decisiones en función de mi impresión acerca de esas personas y de algo de trabajo superficial. Consideré que mis percepciones eran la verdad e hice oídos sordos a las palabras de Dios. No llevaba a Dios en el corazón. Era arrogante más allá de la razón. Creía conocer bien a esas personas y que, como les había enseñado y ayudado y habían adquirido cierto entendimiento, podían seguir en sus puestos. Pero anteriormente, sus problemas se habían analizado y ellos los habían comprobado, por lo que exponerlos así de nuevo implicaba que no se habían arrepentido y transformado, que realmente no aceptaban la verdad. Eso es. Dios atacó mis fantasías con la realidad. Ni siquiera entendía lo que eran el autoconocimiento o arrepentimiento. Creía apreciar las cosas con exactitud, con claridad. Me repugna y avergüenza acordarme de mi arrogancia. Dios es el Señor de la creación, la encarnación de la verdad. Lo gobierna todo y examina nuestros corazones, pero no es ni remotamente arrogante. Es humilde y hermoso, pero Satanás me había corrompido tanto que no tenía la debida razón. Obviamente no valgo nada, pero era arrogante. Me comportaba como una bufona y vivía inmersa en mi carácter satánico. Sentí entonces repugnancia y desdén de corazón por mí misma. Y también percibí lo santo que es Dios. Hacía mucho que Dios había visto cada uno de mis pensamientos y actos, y reveló mi arrogancia por medio de aquella carta de denuncia, para mostrar lo imperfecta, carente de principios e incapaz de trabajar que era yo.
Le estaba muy agradecida a Dios por su juicio y castigo que me ayudaron a conocerme. Estupendo. Si la líder no me hubiera increpado directamente, quién sabe cuánto me habría desviado. O cuánto más habría hecho en contra de los principios y perturbado la labor de la iglesia. Dios me estaba dando la oportunidad de arrepentirme y transformarme. Esa era su gracia especial. Decidí que aprendería a renunciar y a negarme a mí misma en el deber, que me presentaría más ante Dios a buscar y que trabajaría según los principios. Gracias a Dios. Leí un pasaje de las palabras de Dios que me ayudó a entender las consecuencias de esa forma de gestionar la denuncia y algunos principios para lidiar con los problemas. Echémosle un vistazo. De acuerdo. Yo lo leo. Estupendo. Dios dice, eres un líder. ¿Qué significa ser líder? Significa guiar a la gente para que aprenda sus lecciones, para que aprenda en forma práctica de las personas y las cosas que surgen en su vida diaria. Experimente las palabras de Dios y vea las cosas y a las personas como son. Cuando se encuentran en ti la aptitud de líder o de obrero, o las condiciones por las que la gente se nutre de la iglesia, debes entonces empezar a tomar el liderazgo, a guiar a los hermanos para que vean a las personas, los sucesos y las cosas como son, para que comprendan la verdad, sepan manejar a las personas que perturban y alteran la labor de la iglesia. Sepan practicar la verdad y traten a toda persona según los principios. Esto es tu responsabilidad. Aún más importante es que como líder u obrero, debes dar gracias a Dios por la oportunidad, por permitirte guiar a los hermanos a manejar todas estas cosas juntos, en la comprensión de cómo deben identificarlas cuando surgen estas cosas, en la comprensión de cuáles son las lecciones que deben aprender, qué nociones e imaginaciones erróneas tenían de diferentes tipos de personas antes de que tales cosas sucedieran. Y después de experimentar ciertos asuntos, ¿qué lecciones aprendieron? ¿Qué nociones y puntos de vista erróneos se corrigieron y así comprender las palabras de Dios? Y ver que solo sus palabras son la verdad y cómo se cumplen tales palabras. Las lecciones que aprenden deben ser aplicar las palabras de Dios en su conducta hacia los demás y verlos con mayor imparcialidad. No basarse en apariencias o imaginaciones. Verán personas y cosas según sus palabras. Utilizarán sus palabras para medir la humanidad de una persona. Y si de verdad es alguien que busca la verdad, utilizarán las palabras de Dios como criterio para todo. En lugar de confiar en lo que ven, sienten, conciben o imaginan. Solo cuando haya aprendido esto, el líder hará un buen trabajo y se habrá cumplido con esta responsabilidad. Los hermanos y hermanas recogerán entonces estos beneficios. Si has pasado por mucho, pero no sabes guiar a los hermanos para que aprendan lecciones ni distinguir a las personas como son, entonces estás ciego, entumecido, léelo. Ante estas cosas, no solo te costó lidiar con ellas y fuiste incapaz de asumir este trabajo, sino que tuviste repercusión en la experiencia de los hermanos respecto a ellas. Si lo único que haces es afectar a la forma en que los hermanos experimentan estas cosas, entonces el problema no es tan grave. Pero si no lo gestionas adecuadamente, si fallas en tu trabajo, no dices lo que debes, no enseñas ni una palabra de la verdad, como deberías, no dices nada que sea beneficioso o edificante para la gente. Si al surgir estos elementos de obstrucción, muchos no solo no pueden recibir entendimiento de Dios, y son incapaces de reaccionar activamente y de aprender una lección, sino que tienen cada vez más nociones y recelo acerca de Dios, y sienten más desconfianza y suspicacia hacia Él. Entonces, ¿acaso no has fracasado al cumplir con tu responsabilidad? No has hecho correctamente el trabajo de la iglesia, ni terminado la comisión que te confió Dios. No has cumplido con tu responsabilidad. No has apartado a los hermanos y a las hermanas del poder de Satanás. Siguen viviendo en actitudes corruptas entre las tentaciones de Satanás.
¿No estás perjudicando a la gente? Una vez líder u obrero, debes cumplir con la responsabilidad que Dios te ha confiado. Debes guiar a los hermanos y hermanas ante Dios y ayudarlos a dotarse de sus palabras y de los principios de la verdad, para que crezca su confianza en Dios. Si no has hecho estas cosas, si cuando les sucede algo, los hermanos y hermanas desconfían más de Dios, lo malinterpretan más y su relación con Él se vuelve aún más tensa y conflictiva, entonces, ¿acaso no has facilitado la maldad? ¿No es eso hacer el mal? No solo no los has ayudado a lograr una entrada positiva y aprender una lección, sino que los has alejado aún más de Dios. ¿Supone esto un problema grave? Así es. Amén. Las palabras de Dios me llegaron al corazón, como si Él me estuviera delatando en persona. Ciega, dormida, insensible, así era yo. Los líderes y diáconos requieren la supervisión de los hermanos, por lo que, cuando son denunciados, yo, como líder, debo guiar a los demás para que juntos aprendamos una lección y saber cómo tratarlos con principios. Sin embargo, ¿cuál fue mi actitud respecto a esa denuncia de desdén y luego de pasividad? No tenía intención de buscar la verdad. Solo pensaba en cómo gestionar aquello, sin considerar cuál era la voluntad de Dios ni qué sería realmente cumplir con mi deber. Las palabras, eres un líder, responsabilidad tuya, y has facilitado la maldad, me llegaron hasta la médula. Tuve que preguntarme, ¿qué hice como líder? No utilicé esa carta de denuncia para buscar la verdad con los demás, discernir y aprender. Y ni siquiera quería que se enteraran. Creía que tenían demasiados problemas como para exhibirlos ante todo el mundo. Ya nadie los escucharía. Entonces, ¿cómo haríamos el trabajo? Ahora que lo recuerdo, veo que mi perspectiva era simplemente absurda. ¿Qué problemas de los líderes no pueden presentarse ante todos para debatirlos abiertamente? Tanto si están actualmente en ese puesto como si ya los han destituido. Sean cuales sean sus problemas, tanto si son aptos o no para continuar en sus puestos, son cosas para las que tenemos principios. Siempre que hablemos claro de esto, los hermanos y hermanas llegarán de forma natural a una conclusión. ¿De qué me sirve protegerlos? No trataba de encubrir a propósito sus problemas personales para que no se enteraran los demás. A decir verdad, protegía y consentía a los líderes y diáconos. Es una práctica estupenda presentar ante todos los problemas de los líderes y obreros para debatirlos. Hay transparencia y todos pueden aprender verdad y discernimiento. Por supuesto. Los líderes y obreros debemos aceptar el escrutinio de los hermanos y hermanas. Y si nos denuncian, someternos a ello y hacer introspección. Sí. Eso es mejor para nuestro crecimiento vital y para la labor de la iglesia. Sin duda. Si los líderes y obreros no aceptan la verdad, ese tipo de denuncia los delata. Y revela a los falsos líderes y obreros a tiempo para destituirlos por principios y que todos ganen discernimiento. Eso es defender el trabajo de la iglesia. Sí. Presentar ante todos esa denuncia para debatirla abiertamente subsanaría mis faltas, para que pudiera aprender más verdad y discernimiento y captar los principios de mi deber. Al principio no entendía por qué tenía que hacerlo y realmente no lograba decidirme. No entendía esa exigencia de la líder. Ahora por fin vi la importancia de esa clase de práctica. Es muy importante para que absolutamente todos comprendamos la verdad y adquiramos discernimiento. Al hacer introspección, como líder no tomaba la iniciativa de seguir el trabajo de los líderes y diáconos, ni abordaba los problemas cuando los denunciaban los demás, y actuaba en función de mis nociones y mi arrogancia, arrinconando el asunto. No solo no hacía un trabajo práctico, sino que en realidad protegía a los falsos líderes y obreros. Los hermanos y hermanas reunieron el valor para practicar la verdad y formalizar esa denuncia, pero yo la paré sin mediar palabra.
descubrieron que su denuncia a la líder y a los diáconos no iba a ningún lado, que el líder y los diáconos problemáticos podían permanecer en su lugar haciendo el mal. Y no se atreverían a denunciar ningún problema en un futuro. Seguro pensarían que nosotros, los supuestos líderes, somos como los funcionarios, que se cubren las espaldas entre sí. Y creerían que la verdad no impera en la casa de Dios. Estaba reprimiendo la justicia, impidiendo que la gente practicara la verdad y defendiera la labor de la iglesia. Sí. No lideraba a los demás para que entraran en la verdad. No los animaba a practicarla ni los llevaba ante Dios, sino que estaba reprimiendo la justicia, aplastando su entusiasmo por practicar la verdad, asustándolos para que no la practicaran ni se levantaran a exponer los problemas de los líderes. Eso hizo que la gente malinterpretara a Dios y su casa. ¿No estaba guiando a la gente en dirección a una senda malvada de renuncia a Dios? Ahí es donde todo terminaría. Cuanto más lo pensaba, más me parecía que estaba causando perturbación y estragos. ¿Cómo pude ser tan idiota? ¿Eso no era lo que haría un falso líder de verdad? Al recordar las críticas de la líder hacia mí, supe en mi interior que llamarme falsa líder fue una revelación de mi naturaleza y esencia, de mi carácter satánico. Era arrogante y carente de principios en el deber. Protegía a los falsos líderes y obreros. Frenaba la entrada en la vida de los hermanos y perjudicaba la labor de la casa de Dios. De no haberme delatado la líder a tiempo, habría seguido deteniendo las denuncias de otras personas y protegiendo a los líderes y diáconos que no hacen un trabajo práctico. Ahora que recuerdo el ambiente dispuesto por Dios, esa forma de delatarme fue realmente mi salvación. Fue para purificar y transformar mi corrupción interna. De no haber sido tratada de ese modo, no habría descubierto la gravedad de mi arrogancia. Si hacemos las cosas de nuestra forma, no buscamos la verdad. Ni veneramos de corazón a Dios, tropezaremos y caeremos. Sin duda. Cuanto más importante sea un deber, más juicio, castigo y poda de Dios necesitamos. Más la supervisión de otros. Esta es nuestra protección. Sí. Cuando reparé en ello, di gracias a Dios de corazón por su juicio y revelación, y oré en silencio, dispuesta a arrepentirme, a abandonarme para practicar la verdad y a seguir los principios en el deber. Gracias a Dios. Poco después, una hermana de la iglesia compartió de repente unos problemas de la hermana Xia, una líder. ¿Qué problemas tenía? Hacía cosas sin debatirlas con nadie, sin principios. Cuando supe de ese tipo de conducta, reflexioné que acababa de ascenderla a líder, que tenía poca experiencia, y que ya otros hermanos la tenían en gran estima. Decían que era seria en el deber. Y a mí me parecía que lo hacía bien y que hacía un trabajo práctico. ¿Era el problema de la hermana Xia o un problema de fondo? ¿Necesitaba más tolerancia y ayuda? Me costaba creer que delataran tan rápido a la hermana Xiao como falsa líder. Luego leí unas palabras de Dios. Las leo. De acuerdo. Dios dice, en tu experiencia de vida, cada asunto debe investigarse, meditarse plenamente según las palabras de Dios y la verdad, para saber gestionarlo de acuerdo con la voluntad de Dios y abandonar lo que provenga de tu voluntad. Sabrás cómo actuar de acuerdo con la voluntad de Dios y lo harás. Todo parecerá natural y extremadamente fácil. Así lo hacen los que tienen la verdad. Entonces puedes demostrar cómo se ha transformado tu carácter y verán que has hecho algunas buenas acciones, que actúas según los principios y que lo haces todo bien. Así es alguien que comprende la verdad y, en efecto, tiene semejanza humana. Está claro que la palabra de Dios ha dado resultados en las personas. Amén. Amén. Palabras muy claras respecto a los principios de práctica. No debemos actuar por propia voluntad, sino buscar la verdad y ver las cosas según las palabras de Dios, resolver los problemas según los principios. Eso es seguir la voluntad de Dios. Sí. Había visto la evaluación de la hermana Xiao y hablado con ella de su deber de vez en cuando.
pero no había tenido mucho contacto con ella ni la conocía bien. Como la habían denunciado, debía tomármelo en serio y entenderlo detalladamente. Discernir a partir de las palabras de Dios y gestionar todo según los principios. No podía seguir a ciegas mi propio juicio. Ya. Pedí a unos hermanos que conocían a la hermana Xiao que la evaluaran. Y al ver que, renglón a renglón, explicaban que no hacía un trabajo práctico, me avergoncé una vez más. Siempre me había dado la sensación de que ella era bastante práctica, pero en realidad era una mandona en el deber. No era nada pragmática ni lidiaba con los problemas, y solamente informaba de sus éxitos. Yo creía que sabía hacer un trabajo práctico, pero la realidad me abrió verdaderamente los ojos y me sentí engañada. En ese momento, descubrí de qué estaba hecha yo realmente. No tenía la verdad ni discernimiento acerca de los demás. Sin darme cuenta, la arrogancia que albergaba disminuyó. Recordé unas palabras de Dios. Guiar a los hermanos a que vean a las personas y las cosas de la vida diaria como son, para que comprendan la verdad, sepan manejar a quienes perturban y alteran la labor de la iglesia. Sepan cómo practicar la verdad y traten a las personas con principios. Todo esto es responsabilidad tuya. Me acordé de los resultados positivos de la última vez que había practicado eso. Supe que debíamos buscar juntos la verdad cuando los hermanos se toparan con un problema y aprender una lección. Sí. Luego debatimos la conducta de la hermana Xiao en una reunión de toda la iglesia, y todos estuvimos de acuerdo en que, según las palabras de Dios, era una falsa líder sin trabajo práctico. Algunos hermanos la habían creído un tanto capaz anteriormente, pero aprendieron, en comunión, a juzgar la aptitud de alguien para ejercer de líder. Comprobaron que el criterio para juzgar a un líder no es que parezca entusiasta y ocupado, sino si hace un trabajo práctico y sabe resolver los problemas reales de la iglesia. Además, debatimos algunas de sus conductas concretas y las relacionamos con las palabras de Dios para hablar de su carácter y esencia. Mientras cultivaban el discernimiento, era una advertencia a la vez. Gracias a Dios, qué maravilla de práctica. Sí, hacer eso me calmó mucho por dentro y me dio una comprensión más profunda del tipo de trabajo que debe hacer un líder para guiar y ayudar realmente a los hermanos y hermanas. Sí. Últimamente, los hermanos y hermanas denuncian ante mí toda clase de problemas de los líderes. Algunos son gente que conozco en cierta medida. Pero no se me ocurre juzgarlos arbitrariamente con mi supuesto entendimiento. Ser tan osada como antes, ni ir arrogante y tercamente por mi cuenta. Tengo una actitud mucho mejor y más discreta. Y no soy tan informal y tan segura cuando surgen problemas, sino que puedo adquirir una comprensión práctica, hablarlo con los demás y actuar conscientemente según las palabras de Dios y considerando los principios. De no haber sido tratada por la líder y juzgada por las palabras de Dios, jamás habría descubierto mi arrogancia ni habría renegado de mí misma. No habría comprendido la importancia de buscar la verdad y seguir los principios en todo como líder. Este trato ha significado un enorme beneficio para mi vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios.